Tardes para todos, estimados colegas. Es un placer para nosotros nuevamente ofrecerles estos tips contables para sector gobierno y empresas en el marco de los nuevos normas internacionales para entidades de gobierno y empresas. Hoy hay un tema bien especial que tiene que ver con una cartera, con la cartera en las entidades de gobierno y empresas, y vemos que hay una coyuntura a nivel nacional que nos preocupa muchísimo y tiene que ver con que si el COVID, si esta coyuntura social nos impacta en las entidades, el proceso de la cartera, su registro, su control, cómo tenemos que hacer un reporte. Toda esta información la vamos a ver a continuación en este pequeño espacio que les vamos a ofrecer a ustedes, para que tengamos claro de pronto de manera muy sucinta, muy general, qué es lo que realmente impacta, y nuestro docente nos va a resolver inclusive algunas dudas o inquietudes que de pronto tengamos en algún caso en especial por algún participante. Bien sea que tenga una duda de la exposición, pueden abrir su micrófono, participar. Si desean, también pueden abrir sus cámaras, pero una vez entonces termine su intervención, pueden apagar cámara y micrófono. Como les digo, si también hay un caso especial que queramos escuchar y que tenga que ver con el tema de la cartera de esa exposición, también las pueden exponer. Nuestro docente está en la facultad para poderles resolver las dudas, o si no resolvemos sus dudas, de pronto le dejamos un espacio más grande de dudas referente al marco normativo, en este caso de la cartera. Mi nombre es Pedro Pablo Landines Murcia. Yo soy contador público, soy especialista en estándares internacionales de contabilidad y auditoría, con acreditación internacional en MIAS, ACCA y NIF para pymes a través de la Unión Europea. Tengo bastante conocimiento en el tema de la implementación y capacitaciones a nivel nacional e internacional, en este tema de los marcos normativos. Hemos desarrollado proyectos a nivel nacional en implementación, en capacitación. Hemos nosotros también trabajado temas de depuración contable a nivel nacional a través de todas las entidades 533 y 414 a nivel nacional. Nos hemos propuesto nosotros como empresa, Interaccounting SAS, es una empresa, es una SAS que ha iniciado sus actividades de implementación en los marcos normativos a nivel nacional. Contamos con asesores muy conocedores del sector público 100%, atendiendo 533, atendiendo resolución 414, en tema de implementación, depuración, actualización de políticas, todo lo que tenga que ver con los marcos normativos para entidades de gobierno, que en este caso nos amerita pues vuestra atención. Ahora, nosotros hemos logrado, a través de estas capacitaciones, hicimos un convenio con el Politécnico Colombo Andino, que es una institución de educación superior, que nos ha permitido ofrecerles a ustedes diplomados, y seminarios certificados por esta institución, donde ustedes pueden tener la confianza de que es una institución seria, donde ustedes pueden tener una certificación que puede ser mostrada, y ser participativa en el mercado laboral, ¿cierto? Porque les permite tener la confianza de que es una institución de educación superior vigilada por el Ministerio de Educación. La presentación que queremos hacerle hoy, precisamente en este marco de nuestras entidades, tanto de gobierno como empresa, vamos a tener la participación del doctor Pedro Andrés Borges Pulido, desde Madrid, España. Nos viene acompañando en estos diplomados, en estos seminarios,
y hoy va a entregarles una pequeña participación de lo que tiene que ver la cartera y el impacto y la crisis que ha tenido la cartera en este COVID-19. El doctor Pedro Andrés Borges es contador público, máster en Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Colombia y máster en Formación en Dirección y Gestión Contable del Centro de Estudios Financieros de Madrid, España. En este momento se encuentra haciendo su segunda maestría. Ha trabajado en las consultorías para empresas bajo normas españolas y colombianas. También ha sido asesor de entidades de gobierno y empresas públicas, tales como la Contaduría General de la Nación, universidades públicas y Secretaría de Hacienda Distrital. En paralelo se ha desempeñado como docente e investigador de estos marcos normativos para Colombia, resolución 533 y 414. Doctor Pedro, bienvenido. Este escenario es suyo. Muchas gracias por su participación y acompañarnos en estos procesos. Como les digo, una vez culmine la presentación, el doctor Pedro Andrés Borges va a haber si ustedes no, es decir, en el transcurso de la presentación pueden hacer preguntas, pueden hacer la interrupción al docente para que hagan sus preguntas, pero a la final también pueden contar con que hay un panel de preguntas específicas durante la presentación, pueden tomar notas de las inquietudes que tengan de estas preguntas y con mucho gusto el doctor Pedro Andrés Borges les va a responder. Doctor Borges, bienvenido, muy buenas tardes. Muchas gracias, profe. Bueno, pues ya el profe Pedro les habló un poco de mí. Yo soy uno de los docentes que pues acompaña los diplomados hechos por el profe Pedro Pablo con apoyo del Politécnico Colombandino. Entonces, bueno, pues básicamente, también el profe lo comentaba, los profes que los acompañamos en esos diplomados, hemos tenido experiencia en cuanto a implementación y pues de mi parte, digamos que pude tocar de primera mano, pues trabajando en la Contaduría General de la Nación, todo lo que fueron los desarrollos de los marcos normativos para entidades de gobierno, para empresas que cotizan, que no cotizan, tanto acompañando allí la elaboración de doctrina contable pública, como capacitando y por supuesto también acompañando todo el equipo de investigación y doctrina contable de, de la Contaduría General de la Nación. Y a lo largo pues, de mi trabajo allí y posteriormente de acompañar entidades de gobierno y empresas del sector público, digamos que pude conocer de primera mano tanto las particularidades del sector público colombiano como, como todo lo que trae el estar en el sector público, es decir, todos los aspectos contables, su relación con los aspectos presupuestales, eh, el manejo de los recursos, por supuesto, y entre otros aspectos la cartera. La cartera siempre ha sido un tema muy, muy delicado en el sector público, sobre todo porque como funcionarios públicos, bien sea que estemos trabajando desde una entidad de gobierno o desde una empresa pública, sabemos que tenemos en nuestras manos recursos públicos. Y el hecho de estar trabajando con esos recursos nos hace responsables de su debida administración. Entonces, el hecho de que nosotros estemos hablando en el sector público de cartera, estamos hablando de recursos que se tienen que convertir en flujos de entrada para el sector público colombiano. Y bien sabemos que a pesar de que estemos desde una empresa pública que es, digamos así, el grado más alejado de lo que es el gobierno, sabemos que finalmente la gestión de esos recursos va a impactar esos recursos públicos, de los que al final dependemos todos. Sabemos que tras cada empresa pública hay una entidad de gobierno, bien sea del ámbito territorial, como una alcaldía, como del ámbito central, como en su ministerio, así como muchas otras entidades que conforman el sector público colombiano, como lo son también corporaciones autónomas regionales, universidades públicas, ya lo mencionaba, las alcaldías, los ministerios, los institutos, a ver, es que hay muchísimas las agencias, en fin. Entonces, todo lo que, bueno, y por supuesto, y las empresas públicas,
todo lo que compone el sector público colombiano y lo que es la cartera, sabemos que debemos tener bastante precaución allí. Entonces, digamos que esa charla va más dirigida hacia que sepamos identificar qué es una cartera y que podamos identificar los riesgos que envuelve el administrar esas carteras. Quiero hacer también mención, y bueno, digamos que durante las clases también me gusta mucho tocar el tema también de la administración de los recursos, porque sumado a la existencia de las carteras dentro de las empresas y las entidades, también sabemos de la administración de recursos. Entonces, sobre todo entre entidades y empresas o entre las mismas entidades, la entrega de recursos en administración y la responsabilidad que eso conlleva. Porque sabemos que el sector público colombiano, en la esfera más cercana a la administración central, que serían las entidades que conforman el presupuesto general de la nación, y luego en una esfera de increíbles magnitudes como lo que es las entidades territoriales, eh, tienen los recursos para ejecutar, pero normalmente se entrega esa ejecución a terceros. Y esos terceros muchas veces son empresas públicas, como lo vemos en todo lo que es la administración de recursos, precisamente para hacer llegar esos bienes y servicios a la comunidad. Y sabemos que eso también tiene bastantes complejidades. Y por eso es que también hay que tocar ese tema y hay que hablar de los riesgos que envuelve, por supuesto, también esa administración de los recursos desde ese enfoque de la entrega y, por supuesto, de recepción de los recursos. Y lo que pasa es que estamos en tiempos diferentes. Bueno, es un poco difícil calificar esos tiempos como buenos. A mí es que me gusta ser un poco optimista, pero la verdad es que es muy difícil ver con optimismo todas las situaciones que estamos viviendo a nivel mundial, en Colombia y en todo el mundo con el COVID. Entonces, la administración de las carteras y la administración de recursos se convierte en un eje central porque, por supuesto, persiguiendo la esperanza de la recuperación de los recursos, se queda el cuestionamiento de qué va a pasar con estos recursos y cómo nuestra contabilidad puede reflejar ese qué va a pasar. ¿Qué pasa si no se recuperan los recursos? ¿Qué pasa si la cartera de, pues que lo que compone la cartera en mi entidad o mi empresa pública no tiene la capacidad de pago? Y es que eso va a ocurrir, porque bajo condiciones normales ya sabemos que difícilmente se recupera la totalidad de las carteras, por ejemplo, de impuestos o, por ejemplo, de deudas en los hospitales. Sabemos que con dificultad se recupera y ahora asumimos el aliciente de la crisis que estamos viviendo, de la pérdida de empleo, del desmejoramiento, por supuesto, de las condiciones de vida que está sufriendo la población actualmente. Y con esa población, sumado a las personas, por supuesto, me refiero a las empresas. Y bueno, sabemos por supuesto que nuestra cartera en el sector público está compuesta en una muy importante proporción por personas, por particulares y por el sector privado, que se están viendo fuertemente golpeados por toda la crisis que vivimos actualmente. Entonces, yo creo que sobra mencionar que estamos en un momento en el que el riesgo es más grande. Y digo que sobra mencionarlo, pero de todas maneras, si se quiere buscar pruebas de ello, se pueden mirar eh, indicadores de la economía, tales como es el índice de empleo. Ver que la tasa de desempleo se incrementa sin parar. Ver, por supuesto, el ingreso medio. Ver, bueno, todavía no lo podemos palpar, pero les aseguro que en los años venideros se verá cómo las desigualdades económicas también han venido creciendo. También podremos ver cómo la misma población se va transformando en la medida que se reduce el acceso a los bienes y a los servicios. Eso también altera aspectos de seguridad. Veremos cómo, bueno,
caramba, es que ya se puede ver cómo la seguridad va mejorando. Y no solamente la seguridad física, y hablando de los aspectos integrales de los seres humanos, sino también los aspectos de la seguridad alimentaria, de la seguridad de las condiciones mínimas por satisfacer en la comunidad. Entonces, es inevitable ver cómo se está sufriendo esto actualmente y ver cómo, hasta que no se puedan implementar las medidas que ya existen para detener esta crisis, pues por supuesto vamos a seguir en un, ¿cómo llamar esto? Vamos a seguir en una ruta que nos sigue llevando entre lo desconocido y que sigue retando nuestro sistema económico y, por supuesto, todas las estructuras de la administración pública en panoramas, en contextos completamente desconocidos para todos y que están llenos de riesgo. Y esa es la palabra central de esta charla, el riesgo. Les voy a compartir entonces una corta presentación que quise hacer para esta charla. Toco algunos temas que se ven en clase, pues porque precisamente uno de los temas que se ven en clase es la administración de las cuentas por cobrar y el deterioro, que es la manera de plasmar ese riesgo. Y por supuesto también toco algunos aspectos más transversales que se ven en otras unidades de los diplomados y que por supuesto es indispensable conocerlos al momento de hablar de la cartera. Entonces voy a compartir pantalla. Aquí está. Por favor, confírmenme si en este momento están viendo una presentación en PowerPoint. Sí, Sí, doctor. sí. Listo. Muchas gracias. Bueno, a veces mi red se hace un poco regular, entonces voy a tener el vídeo mientras comparto la pantalla. Que bueno, que finalmente no van a querer a mí ver la cara. Van a querer ver mala presentación, pero pues bueno, digamos que ya quisiéramos todos estar haciendo esta conferencia presencialmente, poder estar viéndonos en un auditorio, en un salón de clase, en un algo en donde pudiéramos compartir en persona, pero pues bueno, las condiciones es lo que trae. En fin. Entonces, antes de continuar, y ya lo han mencionado en anteriores webinars y también en los comentarios que hacían previamente, los profesores, básicamente estos diplomados se dirigen tanto a las entidades de gobierno como a las empresas públicas. Y a pesar de que la naturaleza y el objeto social de estas entidades de gobierno y de estas empresas es muy distinto entre estas, bueno, a ver que también por aspectos presupuestales sabemos que no podemos tener por lo menos dos entidades dedicadas a exactamente lo mismo. Pues porque si no, ¿en dónde estamos dejando la práctica pública? Pero sabemos que a pesar de la gran variedad que tenemos dentro de lo que es el sector público colombiano, sabemos que hay similitudes. Y hay similitudes como lo que es, lo mencionaba previamente, la administración de los recursos públicos en diferentes ámbitos. Así que son similares las entidades de gobierno y las empresas en cuanto a estos aspectos. También en cuanto a la prudencia que se debe tener frente al manejo de los recursos en esas entidades y empresas. Yo creo que esa es la principal similitud que se tiene allí. Y diferencias, todas las que se quieran encontrar. En cuanto a la administración, los modelos de administración que se tienen, en cuanto a la dependencia de presupuestos o la autonomía para poder funcionar con recursos propios, en cuanto a los tipos de bienes y servicios que se prestan, hablando de empresas, toda la variedad, toda la gama de los servicios y de bienes existentes, siempre van a tener un representante del sector público o sectores en donde es principalmente el sector público el que participa, tales como empresas de servicios públicos o, por ejemplo, los hospitales, que a pesar de existir clínicas privadas, por supuesto, también se tienen hospitales donde se prestan los servicios a través de las EPS y de las IPS. Bueno, en realidad el servicio se presta a través de la IPS
y la administración de los recursos a través de las EPS. Pero sabemos que, como tal, esas empresas, hay empresas que están presentes en el sector público y cuyos bienes y servicios son primordialmente prestados por estas, y otras que compiten en calidad de empresas que forman parte del mercado y compiten con el sector privado. Pero insisto, siempre vamos a tener, tras todo lo que es público, vamos a tener los recursos públicos. Entre otras porque muchos de los bienes y servicios que se prestan por estas empresas públicas son deficitarios. Es decir, que no son empresas autosostenibles, sino que dependen de los recursos públicos para sobrevivir y para hacer llegar a la población esos bienes y servicios que, por supuesto, acerquen a, al gobierno en su meta de la creación de un Estado social de derecho, donde todos los que conformamos el Estado tengamos acceso a un mínimo de bienestar para poder continuar con nuestras vidas, con normalidad y por supuesto a la vanguardia de lo que implica la globalización y todo lo que es el desarrollo económico. Entonces, ¿qué quiero resaltar yo en cuanto a los aspectos contables? En cuanto a los aspectos contables, quiero resaltar que la información contable financiera que nosotros presentamos, esperen que también voy a tenerme por aquí el chat abierto, porque en caso de que haya alguna pregunta, también la puedo leer por aquí. Igual ya saben que si quieren preguntar algo, pues, con toda la confianza, pueden interrumpirme y preguntar. Vale. Entonces, en cuanto a los aspectos contables, siempre me gusta empezar hablando de cuáles son nuestros objetivos en la contabilidad. Nuestra elaboración de la información contable pública, información financiera, ¿a dónde apunta? Y apunta a estos objetivos básicos, que la relevancia, la representación fiel, como dos pilares principales de la información contable y en el ámbito privado y público, ¿vale? Pero en el ámbito público, nuestros marcos normativos, recuerden que son marcos normativos propios, son marcos normativos en convergencia a normas internacionales, pero son marcos normativos propios, ¿vale? Entonces, dentro de los estándares adoptados se encuentra la relevancia y la representación fiel como pilares de la información contable pública y, por supuesto, acompañando todo esto y para que todo eso funcione, la medición fiable. Entonces, siempre que nosotros hablemos de una cartera, siempre que hablemos de información contable pública, tenemos que decir desde cuál punto es relevante. Recordemos que la relevancia siempre va a estar dirigida a cómo nuestra información influye en la toma de decisiones, ¿vale? Y esto, la representación fiel, cómo nuestra información contable representa fielmente la realidad y la presenta de una manera verificable. La presenta de una forma completa, de una forma entendible, comprensible, ¿vale? Uniforme, además. Entonces, ¿cómo esa información presenta esa realidad? Y por supuesto, desde el aspecto ya técnico, lo indispensable es que se mida fiablemente tanto las deudas como los recursos que poseo. Y es allí cuando nosotros decimos cómo nuestra cartera cumple esas características. ¿Nuestra cartera realmente está mostrando cifras relevantes? Es decir, la cartera que nosotros tenemos realmente permite que los usuarios de la información tomen decisiones adecuadas, tomen decisiones con base en una premisa de información completa, de información oportuna, porque si nosotros estamos con una información incompleta o, por supuesto, y el reflejo inmediato que represente o que no represente fielmente la realidad, ¿cuáles decisiones se podrán tomar con esta información? Serán decisiones equivocadas. Y cuando nosotros nos paramos a pensar en la cartera y en los riesgos que impone toda la crisis que estamos atravesando, nos tenemos inmediatamente que preguntar cómo nuestra cartera representa fiablemente, de manera fiel y con una medición fiable, esa realidad económica que estamos atravesando ahora mismo.
Y es que esa realidad económica, ya lo mencionaba al inicio, está permeada por todo el riesgo que acaece sobre todos los recursos públicos, sobre la recuperabilidad de esa cartera. El decir, tenemos COVID en Colombia y en todo el mundo. ¿Qué pasa con ese COVID? ¿Qué riesgos se está trayendo? Por supuesto, todos nos vamos a voltear a mirar y vamos a decir, pues que no nos van a pagar. Vamos a decir que van a contratar servicios públicos, van a adquirir bienes públicos y que luego no los van a poder pagar. O que como respuesta a las obligaciones que todos tenemos como ciudadanos, entonces, hablando ya de administraciones públicas, no vamos a poder pagar, entre otras, los impuestos, las tasas, ¿vale? ¿Cómo reflejamos entonces este riesgo que trae el COVID dentro de la contabilidad para que al momento de tomar decisiones, ¿vale? Se hagan con una información relevante que represente fielmente esa realidad y ese riesgo y que esa medición fiable sea alcanzable? ¿Cómo lo hacemos? Entonces, por supuesto, cuando nosotros ya nos detenemos a pensar eso, es cuando decimos, oiga, en este momento sí que estamos a la vanguardia, sí que estamos realmente actuando bajo premisas de hacer una buena contabilidad, algo que sirva para tomar decisiones. Recordemos todos que el paradigma contable actualmente es la utilidad de la información para tomar decisiones. Entonces, ¿cómo esta información que nosotros estamos creando cumple esas características? Y es que cuando también estamos hablando de la cartera, es indispensable que nos paremos a decir, ¿realmente esa cartera es un activo que nosotros tenemos actualmente? Recordemos que dentro de las instrucciones que tiene el control interno contable para todo el sector público, porque este es un procedimiento transversal a todos quienes conforman el sector público, sean empresas que cotizan, que no cotizan, entidades de gobierno, en fin. Nos dice que la información contable debe estar preparada, reflejando esa realidad y debe estar depurada, es decir, debe acercarse a la realidad y a la información existente en la realidad de la manera más aproximada posible, ¿vale? Con el mínimo sesgo posible, alcanzable. Que la información contable debe ser proyectiva y por supuesto que se deben tener estrategias de sostenibilidad de la información contable pública, es decir, dentro de lo que se hace bien, pues que se siga haciendo bien. Entonces, cuando el control interno nos dice eso, nosotros inmediatamente debemos pensar, la cartera que tenemos en la actualidad y la que tendremos en algunos meses y años, ¿será realmente un activo para mi entidad o para mi empresa? Y es allí cuando nos necesitamos detener a pensar qué conforma un activo contable. Para mí, ¿qué es un activo? Entonces, a pesar de que eso es una charla en donde vamos a hablar de riesgo, es que no podemos pasar por alto el, el mirar si esto es o no es un activo y saber si por los aspectos de la depuración contable ya sabemos que el riesgo que nosotros tenemos es simplemente la baja de la cartera. Entonces, eh, bueno, aquí veo un comentario. Muchas gracias, Diana. El comentario en cuanto a la empresa de servicios públicos por el COVID no puede hacer cortes, pues con los cortes obliga a los usuarios a hacer abonos o pagos. Claro, es que, es que ya veo yo cómo vamos a restringir los recursos, bueno, cómo vamos a restringir los servicios y los bienes cuando no pueden pagar, si es que dejaríamos sin agua y sin luz a, a la mitad de cada municipio, si no tienen recursos para pagar. Es que estamos en el sector público, esto no es sector privado, no es solamente quitarle los bienes, no es solamente embargar los bienes, sino es decir, oiga, es que esto es lo mínimo que debe tener cada ser humano para vivir con dignidad. Entonces,
caramba, qué difícil, ¿no? Qué difícil tomar esas decisiones aquí en el sector público. Bien, entonces, cuando nosotros vamos a evaluar esa cartera, decimos, ¿esto es un recurso controlado por mi entidad o por la empresa? ¿Y qué es el control? Y es, entre otras, que yo tenga los riesgos, y es que esos riesgos sí facilísimamente los tenemos en las entidades, y ese riesgo es que no me paguen. ¿Y quién se beneficia? Y por supuesto, el hecho de que se pueda beneficiar, el hecho de que exista un beneficio económico futuro, ¿realmente esa cartera se va a convertir en flujos de efectivo futuros o sus equivalentes en el caso de entidades de gobierno? En los aspectos del potencial de servicio, ¿realmente esa cartera es recuperable? Entonces, más adelante hablaré de los deterioros, pero primero quiero que reparemos en, oiga, ¿esta cartera sí existe? ¿Esa cartera sí se recupera? Y si la respuesta es no, pues hay que darle de baja, porque precisamente, y por eso cito el procedimiento de control interno, mm, lo que no se constituye como activo hay que sacarlo. Y si nuestra cartera no refleja realmente una probabilidad de recuperabilidad, hay que sacarla. Ahora, me dirán, claro, profe, qué chévere que esté aquí diciendo, vamos a dar de baja cartera. Pero ¿y quién paga los platos rotos cuando venga la Contraloría a cuestionar esas bajas? Y yo les voy a decir, oiga, pues mire, que trabajando en el sector público sé perfectamente el riesgo y sé, por supuesto, que esto trasciende lo disciplinario, eso llega a lo fiscal. Es decir, nos toca el bolsillo si cometemos un error. Y bueno, por supuesto, sí, todos los hallazgos de Contraloría y todo lo que viene con la revisión de los recursos públicos, sabemos que nos tocan el bolsillo con mucha facilidad y pues qué miedo. Entonces, recuerden que siempre que se da de baja una cartera, primero tuvimos que haber agotado las vías administrativas y legales y judiciales para su recuperabilidad. Sabemos que tuvimos que haber atravesado etapas de cobro persuasivo y dentro de lo posible el cobro coactivo, siempre que la relación beneficio-riesgo así lo compense. Y una vez se cruza por todas esas etapas, es que ya podemos decir definitivamente no hay esperanza de que eso se recupere y hay que dar de baja. Cuando la cartera no cumple las características para ser activo. Y es que después de todo este periodo de crisis, eso va a ser muy común. Va a ser muy común que digamos, oiga, me debe una empresa que quebró, que está liquidada, que solamente le quedan deudas, no tiene ni siquiera un peso para pagar. Y si llegara a tener un peso para pagar, lo primero que tendré que pagar es impuestos y los beneficios a los empleados. Así que en la lista de lo que me llegaría a mí como entidad o como empresa, estoy muy atrás. Eso no lo voy a recuperar. O por ejemplo, la persona que está más embargada que nadie y nos debe impuestos. Esos son impuestos que no se van a recuperar. Una vez se han cumplido los periodos para la prescripción de las cuentas por cobrar y por supuesto, y se han agotado las vías administrativas para recuperar esos recursos, realmente, ¿qué queda de esa cartera para yo poder decir que representa un beneficio económico futuro? Eso es precisamente lo que nos tenemos que preguntar. Y por supuesto, ya quién tiene el control, pues es algo que tenemos que evaluar para nuestras cuentas por cobrar, en general para todos nuestros activos, una vez se pase esa primera parte del examen, que es decir, oye, esto sí va a entrar, eso sí se va a recuperar. Entonces, si nosotros decimos si se va a recuperar, lo siguiente que nos tenemos que preguntar es, ¿y se va a recuperar todo? ¿Y se va a recuperar ahora? Si la respuesta es no, alguna de las cosas, pues ya sabe que tiene deterioro. Es decir, si no le dio de baja, si tiene esperanza de recuperar, pero no sabe cuándo ni sabe cuánto, tendremos que recuperar. Una pregunta que nos hacen aquí por el chat. Entiendo que esos riesgos deben estar contemplados en las políticas contables. ¿Qué
tema más interesante, las políticas contables. Y ya que está hablando del control interno, es indispensable que mencionemos la existencia de políticas contables. Recordemos que las políticas contables representan los aspectos más gruesos, los lineamientos más generales para hacer nuestra contabilidad. Representa las bases que direccionan el proceso contable. Y es en las políticas de operación, ¿vale? De operación, que son obligatorias también, que nosotros planteemos cuáles son las metodologías, las estimaciones para poder alcanzar lo exigido en esas políticas contables. Entonces, todos los aspectos del riesgo que atraviesan nuestras entidades y nuestras empresas, la metodología para identificar, para medir y para plasmar en la contabilidad esos riesgos deben estar plasmados en políticas de operación porque son estimaciones, son metodologías sujetas a la incertidumbre de que no hay una metodología única, que los riesgos son cambiantes, que la información va a cambiar, que las bases para estructurar esa información cambian según el conocimiento que tengamos de nuestra cartera, hablando del caso puntual, ¿vale? Entonces, están contempladas en políticas de operación. Y sí, la respuesta es sí. Tienen que estar detallados los procedimientos mediante los cuales se evalúa. El cada cuánto se evalúa, recordemos que es mínimo al final del periodo, o sea, por lo menos una vez al año. Cada cuánto se evalúa el riesgo que tienen, entre otras, nuestras cuentas por cobrar. ¿Cómo lo identificamos? ¿Cómo lo medimos? ¿Cómo lo plasmamos? De hecho, durante las clases que nosotros desarrollamos en el diplomado, siempre hacemos mucha fuerza sobre esas metodologías y sobre cómo plasmarlo en las políticas de operación, porque siempre que nos van a preguntar si, primero, si ya agotamos las vías administrativas y jurídicas para recuperar la cartera, recuerden que todo esto hace parte de los manuales de cartera, también exigidos por la administración pública, y aquí sí no hablo de lo contable, porque digamos que el procedimiento de control interno no exige procedimientos de cartera, pero sabemos que dentro de la administración pública es indispensable que detallemos cómo se administra la cartera. Entonces, una vez se detallan en esos manuales que también conforman las políticas de operación, se exponen allí cuáles son todos los pasos y cómo se cumplen todos esos procedimientos administrativos y jurídicos para la recuperabilidad. Ya sabemos que tenemos que volcarnos a los aspectos contables y esa es donde hacemos más fuerza en clase para decir cuáles son las metodologías para encontrar ese deterioro y para plasmarlo en la contabilidad. Y por supuesto, cuando venga una Contraloría a preguntarnos por qué dimos de baja o por qué deterioramos o cómo llegamos a las cifras del deterioro, vamos a tener metodologías claras, vamos a tener procedimientos dentro de las políticas de operación para poder justificar nuestros actos y que ya no nos toquen a nosotros el bolsillo, sino que se vea como consecuencia de toda una serie de pasos, de planes, de estrategias para la recuperabilidad de la cartera. ¿Listo? Y que definitivamente, si no se puede, pues no se puede. Entonces, recordando nada más que los aspectos para deteriorar la cartera son los que estamos viviendo hoy en día. Primero, el incumplimiento de los pagos a cargo del emisor. Ya nos están dejando de pagar, o el desmejoramiento de las condiciones crediticias. Y clarísimamente, las condiciones crediticias, que es la capacidad de pago que tienen los terceros, se han visto disminuidas por la crisis que atravesamos actualmente. Así que no hay que buscar más para decir, tenemos indicios del deterioro y tenemos que evaluar ese deterioro de la cartera y lo tenemos que reconocer de forma separada dentro de nuestra contabilidad. Porque solamente así podemos darle a entender a quien lea nuestra información contable que no se va a recuperar toda la plática que nosotros decimos ahí, sino que se va a recuperar parte. Y que el riesgo de que se deje de recuperar es tanto. Y ese tanto es lo que nosotros plasmamos allí como los deterioros. Partiendo, por supuesto, de que en el sector público colombiano, nuestros modelos del deterioro parten de la pérdida incurrida, en especial para entidades de gobierno. Las empresas, digamos que pueden partir de pérdida esperada, pero bueno,
Igual, como son recursos públicos, siempre se recomienda los modelos de pérdida incurrida. Es decir, nosotros no somos como los bancos, que los bancos por edad de cartera tienen unos porcentajes que esperan dejar de recuperar. Nosotros no podemos darnos el lujo de decir que si no me han pagado en 3 meses, ya doy por perdido tanto por ciento. No podemos, porque nosotros no podemos perder recursos públicos, así de básico. Entonces, solamente los modelos de pérdida incurrida que reflejan el cuánto se ha perdido hasta el momento, cuál es la probabilidad de perder con base en lo visto hasta ahora, son los que me pueden dar precisamente esas bases para poder deteriorar y deteriorar bajo la premisa de que solamente voy a decir que voy a perder lo que efectivamente he perdido hasta ahora, no lo que espero perder, porque no podemos darnos el lujo de esperar perder recursos públicos, sino solamente las pérdidas incurridas. Entonces, cuando nosotros vamos a plasmar esto en la situación actual, difícilmente podremos hacer metodologías que reflejen de manera veraz lo que es la pérdida incurrida a raíz del COVID. Pero nuestro deterioro para futuros años sí que podrá representar cómo este COVID se ha plasmado en la población colombiana y en nuestra cartera, en nuestras entidades y empresas. Y por supuesto, ya tendremos que tomar la decisión frente a si se hace el deterioro de cuenta por cuenta o se hacen agrupaciones para lograr estimar ese deterioro. Entonces, dentro de lo que yo quería tocar en esta breve charla, bueno, yo es que me apasiono con esos temas porque además me encantan. Eh, y cuando normalmente estamos en clase me puedo echar 4 horas perfectamente hablando de cuentas por cobrar y deterioros, porque el tema es tan extenso y es tan complejo el hablar de esas metodologías, mostrar esa realidad que tenemos frente a los riesgos que vemos actualmente, que da para mucho, mucho, mucho rato. Pero por lo menos quería esbozar que es una obligación de nuestra parte representar ese riesgo que estamos atravesando hoy en día. Y que por supuesto la vía es a través de los deterioros y las bajas de cuentas por cobrar. Pues bien, entonces quiero ceder la palabra a todos los que nos acompañan en esta charla para escuchar sus preguntas, escuchar sus observaciones o bueno, no sé, lo que nos quieran compartir. Pues bueno, no sé si de pronto mi tocayo Pedro vio aquí algunas preguntitas que Diana Jiménez tiene. Sí, las fui tocando a lo largo de la presentación. Perfecto. Bueno, bien. Pues nada, yo sé que este tema de cartera, como el doctor Pedro lo ha dicho, es muy apasionante. Igual hay temas que se pueden seguir dilucidando de manera muy concreta en los diplomados, porque nosotros hacemos ejercicios completos, atendemos casos específicos de entidades que están expuestas en este diplomado. Y pues nada, yo no sé si de pronto tenga algo más que decir, doctor Pedro, o esperamos. Quiero tocar un comentario precisamente que nos hizo Diana hace unos segundillos en cuanto a las diferencias entre el 414 y el 533. Bueno, yo creo que somos vieja data, Diana, porque yo también siempre hago mención de 414 y 533, pero bueno, sabemos que después de eso ha habido múltiples resoluciones que han transformado esos marcos, pero para nosotros siempre será 414 y 533. Y en eso estamos de acuerdo. Y en cuanto a esas diferencias, en cuanto al deterioro y la medición de cuentas por cobrar, vemos que convergen, porque si en un inicio cuando estábamos hablando de cuentas por cobrar en entidades de gobierno, hablamos del modelo del costo como único método permitido y que todavía es el único método permitido, mientras que las empresas nos permitían hacer mediciones al costo amortizado de cuentas por cobrar, vemos que en las modificaciones que
sufrió, entre muchas otras. El 414, que nació como 414, que es todo el marco para empresas que no cotizan en mercados de valores, ni que captan ni administran ahorro del público. Vemos que se restringió la medición de las cuentas por cobrar al modelo del costo, como en las entidades de gobierno. Entonces, eso también ha implicado que para los modelos de deterioro converjan las metodologías y converjan también en cuanto a la prudencia que se busca en el manejo de la cartera en el sector público de manera uniforme, tanto para empresas como para entidades de gobierno. Entonces, si existen diferencias todavía, claro que las hay, sobre todo en cuanto a la realidad que se reflejan, pero vamos a ver que metodológicamente convergen a modelos de pérdida incurrida con base en estimaciones del costo. Doctor Pedro, la Contraloría General de la Nación ha emitido algunos proyectos Sí. que tienen que ver con el tema de cartera. A ver. Ese proyecto, ¿qué nos aporta esta crisis, doctor Pedro? Pues nos aporta a la urgencia. Yo siempre he dicho que las urgencias, lo que nos pone a correr, es lo que nos hace aprender con mayor velocidad la necesidad de implementar metodologías y de hacer frente a esas situaciones extraordinarias. Entonces, el proyecto elaborado por la contaduría apunta a orientar. Es más una guía para la medición de cartera y de los deterioros y, por supuesto, una orientación para la baja de cartera. Entonces, este proyecto, como lo veo, por supuesto, nadie tiene la última palabra, pero como lo veo, es una orientación. No va a modificar las bases, va a aclararlas. Esa cosa que frente a la urgencia que tenemos de hacer estimaciones del deterioro y de depurar la cartera que tenemos en las entidades de gobierno y en las empresas públicas, o sea, en todo el sector público colombiano, frente a esta urgencia que se nos viene y que ya tenemos, lo que hace la contaduría es intentar acompañar, intentar orientar para que eso en efecto se pueda hacer. Solo que ya hemos visto en múltiples procedimientos y en guías de aplicación que la contaduría, ¿cómo decirlo? Con todo el cariño que les tengo a los de la contaduría, y si eventualmente me encuentro con alguno de ellos, siempre voy a decirles que admiro su trabajo porque no es fácil estar allí sentado. Se los digo también, pues habiendo estado allí. La contaduría aquí en España dicen no se moja, es decir, no mete las manos al barro. La contaduría dice en términos muy técnicos cómo hacer las cosas, pero también muy teóricos. Entonces, como hemos visto en múltiples guías de aplicación, se queda en la generalidad y ya depende del criterio de cada profesional que esté aplicando estas guías, estas normas, ya depende de cada uno de nosotros el poder aterrizar a la realidad específica que tenemos en cada entidad o empresa. Entonces, como lo veo, es un proyecto en términos generales que no nos va a solucionar la vida, sino que nos va a orientar un poco más, pero que también exige de parte nuestra mucha preparación, mucho conocimiento para poder aplicar esos lineamientos. Pero insisto, no va a cambiar lineamientos, solamente va a aclarar un poco cómo aplicarlos. Pero en un segundillo voy a rescatar aquí una observación que también nos hace Diana. Y nos pone, hay algo cuando se realizó la convergencia en algunas entidades, no se hizo el debido proceso de la cartera y aún en saldo sin deteriorar. Mira, como arroz. Muchas entidades o muchas empresas en este momento todavía tienen saldos por depurar, es decir, todavía tienen cartera inexistente, pero que sigue estando en las cifras. Y también no se hizo el deterioro cuando se aplicaron los respectivos instructivos para la implementación por primera vez en entidades y en empresas. Entonces,
por supuesto, si nunca hemos deteriorado, a pesar de habernos ganado un hallazgo a la Contraloría, muy seguro, tenemos que hacerlo, porque como les comentaba anteriormente, ya existen los indicios para el deterioro con la existencia del COVID para poder por lo menos afirmar que se tiene pérdida de capacidad crediticia de parte de los terceros. Claro, y a respecto de cómo llegar a la realidad específica de las entidades y de las empresas, en mi opinión y en mi experiencia como implementador de los marcos normativos y de normas internacionales en los múltiples sectores, por la parte de público y privado, la principal herramienta que nosotros tenemos es el conocimiento de nuestras entidades y el conocimiento de la cartera que tenemos, el conocimiento de quiénes componen la cartera y cuáles son los riesgos que atraviesan estos terceros que componen nuestra cartera. Y por supuesto la actividad y la historia de nuestras entidades y empresas nos va a permitir aterrizar esas metodologías. Y es que siempre vamos a verlo, que lo más importante que es mirar hacia el pasado, como lo indican los métodos de pérdida incurrida, para poder aproximar el comportamiento presente y futuro de nuestras entidades y nuestras empresas. Entonces, ese es el conocimiento que nosotros tengamos de nuestras entidades, nuestras empresas y en nuestras cifras, lo que nos va a permitir aterrizar a la realidad específica esas metodologías. Sí, así es. Nosotros... Bueno, perdón, y por supuesto, de las técnicas contables, obvio. Hay que saber de contabilidad. Perdón, ¿y qué? Sí. En nuestros procesos de convergencia hemos tenido la experiencia de, y se está viviendo en el momento, y las entidades participantes que tenemos en este momento, digamos que van a caer en esa, que estamos en lo cierto. ¿En qué sentido? Cuando se toman decisiones de dar de baja la cartera, no es fácil para la administración tomar una decisión de dar de baja. Y nosotros hemos hecho, digamos que el ejercicio de decirles a nuestras entidades, activemos los comités. Y quien está, puede ser el comité de cartera, los comités que organizan a través de las entidades a nivel interno para dar de baja alguna cuenta, no sé. Sí. Los comités son los llamados a apoyar estos procesos de dar de baja, siempre y cuando en cabeza de, obviamente, un grupo interadministrativo, control interno, jurídico, contable, financiero, ¿cómo lo llaman? ¿Cierto? Que es lo que llama a hacer estas bajas de cuentas, lo soporten suficientemente para que lo puedan dar de baja. Y como aquí nuestra compañera, colega Sandra Guzmán nos está preguntando, si el deterioro por edades de cartera no es la mejor para aplicar en las entidades de gobierno, entonces, ¿qué metodologías serían las adecuadas para determinar el deterioro y castigo de cartera? Fíjense que aquí se une un poquito mi inquietud referente a esta baja de cuenta, doctor Pedro. Bien. Es una pregunta muy amplia. Entonces, puedo en síntesis decir que lo primero que necesitamos es plasmar los procedimientos para los deterioros en políticas de operación que muestren uniformidad de los criterios, ¿vale? Empezando por ahí. Y asimismo, uniformidad de los criterios para la baja. Entonces, con independencia de la existencia de un comité de cartera o comité directivo, las decisiones sobre el deterioro y sobre la baja no se van a centrar en una decisión única. Se van a centrar en el seguir procedimientos establecidos, claros, aprobados, para demostrar que se han agotado los esfuerzos administrativos y, dentro de lo que cabe, jurídicos, para lograr recaudar esa cartera. Y en una segunda instancia, sí que ya tenemos un comité de cartera o un comité directivo que apruebe esas bajas y, por supuesto, los aspectos de deterioro. Entonces, eso, ¿cómo respalda el contador? Lo respalda en cuanto a comprobar que ha hecho el debido proceso, ¿vale? Desde los aspectos de la administración pública y el seguimiento de los recursos públicos
y que la decisión argumentada por todas las evidencias y por todos los soportes idóneos se tome en un comité en donde sea de general aceptación las decisiones para deteriorar o para dar de baja. Entonces, ¿la existencia de esos comités es indispensable? Puede ser. El procedimiento de control interno no obliga a la existencia de esos comités, solamente la sugiere, pero es recomendable, primero, tener políticas de operación claras que se sigan y crear esos comités, por supuesto, para que la decisión no verse solamente sobre el contador, sino Exacto. sobre toda la entidad, pero siempre que se pueda tener evidencia, tener soportes idóneos de esa gestión administrativa para agotar esas Sí. posibilidades. Diana, Bueno, Diana presenta aquí una pregunta, Diana hace una pregunta aquí cerrando el tema de lo que, de este comentario que estamos haciendo. ¿Las bajas de cartera pueden darme detrimento patrimonial? sí, si no se han cumplido los procedimientos administrativos para que se dé la baja de la cartera. Exactamente. Muchas gracias, doctor Pedro.